Buenos días a todos. Qué bueno que por la gracia de Dios un domingo más nos podemos juntar. Y en esta oportunidad no podía dejar de pensar en un tema que es trascendental, que se está hablando en estos días en los medios, y cuando tenía que reflexionar sobre un pasaje, se me venía una vez y otra vez este tema. Sociólogos confirman que la última o una de las últimas etapas de la inseguridad es cuando ya se llega a la justicia por mano propia. Y en Argentina, en América Latina o en distintos lugares, pero en Argentina donde vivimos, se está llegando a la justicia por mano propia. Y estos casos, porque fueron muchos, pero quisiera poner como introducción el que fue acá cercano en Quilmes. Matías, el cuñado de Franco, Martín Moreira, que fue asesinado por el jubilado en su casa, le declaró a Telefe diciendo: a la hora de gatillarle, este abuelo, no le tembló el pulso. Dijeron los familiares del ladrón asesinado. Si bien no justificamos el robo cometido por el joven, porque eso está mal, dijeron que se confundió. Y esto era lo que quería hablar y me llevó a indagar un poco más de esta persona, porque necesitaba una contención y una ayuda que no la tuvo. Y en distintos medios los que le fueron haciendo reportajes contaban de esta familia, que era el flagelo que estaba sufriendo este individuo. Y que él las cargas que tenía, las cargas del pasado, no las podía soltar. Por eso en esta oportunidad yo quisiera hablar del pasado y hacernos una pregunta: ¿pasado, pesado y pausado? Y recordar un episodio que atravesó nuestra cultura para ver lo que puede hacer la imaginación del hombre. Mientras te voy recordando este hecho, te invito a que abras la Biblia en Filipenses 3, 12, 13 y 14. Son 3 versículos que vamos a leer en esta oportunidad. Filipenses capítulo 3, versículo de 2 al 14, y dice: Pablo, preso, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar fuertemente aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los griegos, te decía de este episodio, recordar un episodio que fue transversal a toda la historia. En su mitología decían que había un lugar llamado Arcadia. No sé si lo habrán escuchado en los videojuegos o distintos lugares, pero la mitología dice que este era un lugar áspero, montañoso, donde vivían pastores muy rústicos, donde ahí habitaba el dios Pan, el dios de la naturaleza y de los pastores. Pero quédate con esto, era una tierra árida y áspera, donde vivía gente tosca. Mucho tiempo después pasó el tiempo y el poeta latino Virgilio, que admiraba a los griegos, escribió la Eneida, basándose en la Ilíada, siguiendo a Homero, y evoca ese lugar llamado Arcadia, ¿sí? Y miren cómo la nombra, ya no una región árida y áspera de gente tosca, dice región fértil y maravillosa, un lugar donde había una comunidad de pastores no contaminada por el mal, que vivían en armonía con la naturaleza y que era una suerte de paraíso en la tierra. Pasó el tiempo y llegó el Renacimiento, y ahí dijeron: vivimos en una edad de violencia, pero hubo una Arcadia, donde se vivió una edad de oro, donde había fraternidad, donde había amor y maravillas, un Edén que hemos perdido. La tierra daba fruto donde no tenían que trabajar. De la tierra árida y áspera, donde era gente tosca,
El tiempo y los pensadores fueron armando en su ideal, en su pensamiento, que era el segundo Edén. De una tierra árida hicieron una mitología de Arcadia y se convirtió en la Arcadia ideal. Soñaban con ese lugar distinto a lo que era el real. Y esto amargaba a la generación que pensaba en eso. Claro, porque no somos como esa Arcadia. Ese lugar solo vivió en la mente de los que escribieron, pero fue permeando la historia. Y ellos elegían ver eso como un ideal que debemos volver a alcanzar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que vivir en la verdad. Y Arcadia no existe. Esa Arcadia del ideal no existe. Acá Pablo, en el texto que hemos leído, nos dice lo que Ezequiel también nos dijo al inicio, ¿no? Y todos entendimos cuando Ezequiel Oponche dijo, olvidemos cómo hemos venido y pensemos o mentalicémonos a qué hemos venido. Pero es imposible olvidarnos. Yo no puedo olvidarme que en mi casa quedó mi mujer y mis 2 hijas. Y acá Pablo está nombrando este verbo, que es lo que vamos a analizar. Por eso el pasado, pregunta, ¿es pesado y te tiene pausado? Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Arcadia no existe. Partamos de la base de que esos ideales que hemos forjado, de esa vida ideal, muchas veces no existen. Vivimos en un mundo real. Como hemos hablado al inicio, estamos llegando a la justicia por mano propia. Está formado de personas reales, de seres caídos por el pecado. Nos tenemos que olvidar de hacer de esto Arcadia. Vivimos en un mundo sentenciado. Cuando Adán cae y el pecado entra en la raza humana, somos un mundo sentenciado. Vivimos en un mundo que cayó. Dios le dice ahí a Adán, maldita será la tierra, espinos y cardos te seguirán. Y este mundo no puede ser Edén. Hay un problema cuando se confunde lo ideal con lo real. Y la maldad del pecado ha convertido en este mundo un lugar hostil, adverso, muchas veces de dolor. Y los espinos y los cardos no solo salen de la tierra. Deja un pedazo de tierra y vas a ver que salen los espinos y los cardos. Esa es la maldición. Pero los espinos y cardos no solo salen de la tierra, sino que también brotan del corazón. Y hay que sacarlos con esfuerzos. Vivimos en una sociedad que habla de solidaridad, de lo bueno que somos, pero realmente no somos así. Es una sociedad violenta. La historia humana se abre con un crimen, con el crimen de Caín y Abel. Ahí se abre la historia. Todo lo demás es anterior y es en el huerto del Edén. O sea, la historia se abre con un asesinato de un hermano a otro hermano. Cada uno de nosotros formamos parte de este mundo. Y todos nosotros tenemos una historia personal. No hay hojas en blancos. En nuestra historia personal pasaron cosas y hay marcas. En nuestra historia personal hay cosas que son buenas y otras que cuando la pensamos cerramos los ojos y no las queremos recordar porque son malas. Y esto nos pasa a todos. Todos los que vivimos tenemos una historia y esa historia hay experiencias positivas y negativas. Todo esto constituye una mochila, una carga, un pasado que cada uno de nosotros llevamos. Todos los que tienen historias tienen marca y cosas que queremos recordar con alegría y otras que no. Y todavía no se inventó una goma de borrar que borre nuestro pasado. Y no se inventará. Una de las historias de uno de los presidentes que leía cuando leía de esto, tal vez más inteligente que tuvimos en el país, es Arturo Frondizi. En sus viajes en la India se encontró con Nerú y lo llevó a conocer el Palacio Real. Y vio todos los retratos ahí del Palacio Real y cuando se frena en un momento le pregunta por un cuadro donde había uno de los que estaba ahí prominentes, que era el que lo habían cerrado y lo había torturado a él. Y le preguntó, ¿qué hace ese cuadro ahí? Y Nerú le responde, él forma parte de la historia. Nos guste o no, él forma parte de la historia y no se puede borrar. Poncio Pilato condenó a Jesús
E hizo escribir un cartel que decía: este es el rey de los judíos. Y ofendidos los judíos llegaron a él y le dijeron: borrá ese cartel, poné Jesús, es el que se dice rey de los judíos. Y Pilato dijo algo ahí que queda: lo que he escrito, he escrito. Y eso pasa en nuestra vida. Lo que hemos escrito, quedó escrito. Ya está, dice él. Lo que ha sido escrito es parte del pasado y corresponde a mi pasado. Y podemos decir lo mismo en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el contenido de nuestra mochila, de nuestra vida? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevo cada uno de nosotros? ¿Problemas de infancia? Mucho escuchamos de esto, ¿no? Familia golpeadora, padres ausentes, padres desaprensivos. Algunos, como se dice ahora, la palabra traumas, heridas emocionales. Tal vez algunos de nosotros, fracasos matrimoniales, traiciones, abandono, pérdidas de seres queridos, de amigos, de familiares, pérdida de afectos, mentiras, y no podemos olvidar. Fuimos injustos. ¿Y quién quiere recordar eso? Fuimos desagradecidos. No agradecimos a tiempo. ¿Y quién lo quiere recordar? Cuando todo eso empieza a gravitar y a pesar en el hoy, nos habla de que esa mochila del pasado no está solucionada. Cuando hablo con mi esposa, después del robo que sufrió y escucho una moto y veo lo que ella sufre, siento que todavía no lo pudo superar. Y hace poquito, repasando estas historias, y de otra de las que salió, donde una madre trataba de sacar a su hijo y no lo pudo sacar y se lo devolvieron a las 2 cuadras los ladrones, eso nos impactó. Porque podría haber pasado esto con nuestra hija. Ahora, cuando yo la escucho a ella que lo vivió, me doy cuenta que por momentos eso sigue gravitando en un presente. Ahora, cuando nuestro pasado sigue gravitando y nos modifica nuestro presente, nos habla de distintas cuestiones, ya en otros temas, que nos siguen haciendo mal. Y muchas personas viven poniendo parches en su vida o tratando de ignorarlo. Frase bien argentina, como cuando preguntás: ¿y cómo vas? Tirando. ¿Qué es tirando? Está tirando el carro. Tira su carga un poco más adelante, camina y la vuelve a agarrar. Tirando. Estoy llevando un peso, ya no puedo más. Pero esto se nos vuelve una forma de vivir. ¿Y cuál es el camino para vivir en este tiempo? En este tiempo que no es Arcadia. ¿Cómo hacemos para manejar nuestro peso? Bueno, el mundo propone soluciones mágicas, las cuales no son correctas. Manos santas, mentalistas, armonizadores. E incluso hay soluciones mágicas en la religión. Hay ofrecimientos religiosos mágicos que dice: venga Cristo y se le soluciona todo. Él pare de sufrir. Y la realidad es que no hay respuestas mágicas. La realidad puede ser que muchos cristianos, vuelvo a repetir, muchos cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, puede ser que vivimos pausados y con un peso. Dios nos ha dado recursos espirituales para vivir armónicamente. Pero la clave nos la da Pablo en este pasaje que leímos. Y hay que echar manos a ellos. Debemos aprender a utilizarlos. Tal vez el problema es que no hemos ahondado en estas herramientas espirituales que tenemos. Hemos reducido nuestra vida espiritual a un día levantar la mano, a un día tomar una decisión, después bautizarnos y formar parte de una iglesia, y no hemos ahondado en las herramientas espirituales que tenemos los hijos de Dios para vivir en este mundo de una forma justa y piadosamente. Si no andamos en nuestra vida espiritual, no se soluciona nuestro pasado. Ahora, la Biblia nos dice que somos una nueva vida, pero eso es el comienzo, no es la meta final, es el comienzo. Y debemos ejercitar esa nueva vida para que la vieja vida, el viejo yo, que nos va a hablar Pablo también del que leímos hoy, no gravite en nuestro presente.
no nos haga cambiar nuestras emociones. Porque existir va a existir siempre, pero no debe gravitar en nuestro presente. En este texto Pablo habla de su propia vida y dice lo que dijimos: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo ya era salvo. ¿Qué es lo que quiere agarrar? ¿Cuál es la meta? Es conocer la voluntad de Dios, es conocer sus planes. Por eso este texto lo debemos entender como toda la Biblia en su contexto y a la luz de la historia. ¿Y cuál era la historia de Pablo? Pablo tenía una esmerada educación. En sus cartas se nota cómo él sabe utilizar perfectamente el pensamiento griego. En sus cartas se nota, él menciona trozos de literatura que hablan de su preparación. Él se crió en Tarso de Cilicia, que era una de la ciudad académica, una de la formación secular y religiosa. Él mismo dice que se crió a los pies de uno de los 7 sabios judíos que hasta el día de hoy se los mencionan, a los pies de Gamaliel. Sin embargo, se había convertido en un fanático religioso, en un fundamentalista, un violento. Tal vez si Pablo viviría en el día de hoy, algunos predicadores o algunos estudiosos dicen que sería un tirabomba. Llevaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar. No se contentaba con perseguir solamente a la iglesia, sino que dice pasajes que los llevaba hasta las ciudades lejanas para expulsarlos. Y que pedía cartas y que estas personas que tenían autoridad le daban cartas. De hecho, él se convierte en el camino a Damasco, donde dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. Él donde se convirtió, él iba a castigar a los que estaban ahí. Y ese lugar de perdición terminó siendo el lugar de su bendición. Y cuando había que votar, tal vez el pasaje más oscuro de la vida de Pablo, cuando había que votar qué se hacía con un cristiano, como Esteban, él votó la muerte. No sé qué pasa por la cabeza de un torturador, pero él tenía esa cabeza. Hizo blasfemar a personas de convicción. ¿Te imaginás a una persona que haga blasfemar a una familia que tiene convicciones? Negá el nombre del Señor. Decí que el emperador, decí que el Señor no es Dios. Pero un día su vida se da vuelta y tiene un encuentro verdadero con Cristo. Ahora, ¿te imaginas la mochila de Pablo convertido? ¿Te la imaginas? Él es sorprendido en ese camino a Damasco donde respiraba amenazas de muerte. Y su vida tiene este vuelco. Y Dios, a través de esa luz, lo tiene que tirar de ese posible caballo que iba, para que tenga un encuentro con él. Ahora, ¿cómo hizo Pablo? Saber que castigó a inocentes. Y ahora muchos son parte de su equipo. ¿Cómo hizo Pablo con esa mochila? Él lleva una mochila en su espalda, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, en primer lugar, admite su pasado. En 4 o 5 oportunidades, en Timoteo, en Hechos 26, yo te voy a leer Hechos 26 nada más, siempre lo vemos que él admite su pasado y lo verbaliza. Miren lo que dice Hechos 26. Hechos 26, del 9 al 11. Hechos 26, él está haciendo su defensa contra Agripa y después lo vamos a leer. Y dice 9, Hechos 26, 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ahí empieza a contarles su testimonio. Ocupado en esto, yo iba a Damasco. Él, en primer lugar, admite su pasado y lo verbaliza, lo pone en palabras. Si leemos el libro de Hechos, en todas las veces que él menciona su pasado, no lo vemos llorando
o relamiéndose las heridas del pasado. Él en sus confesiones públicas y en la carta leeremos lo que él piensa. Y él dice, yo fui esto, lo hice por ignorancia, pero tuve un encuentro con el Señor y mi vida es otra. Hay gente que no habla lo que le pasa. Por cierto, no hay que andar gritándolo a todo lo que nos pasa, ¿no? Dios pone personas puntuales. Y cuando lo habla, no lo hace con reproches. Y nos dice lo que leímos recién, lo que también nos decía Ezequiel en esta mañana, olvidando. Entonces, ¿qué significa la palabra olvidando si yo no me puedo olvidar? No puedo olvidarme. Pablo no se podía olvidar que él dio su voto. Mirá, investigaba de esto cómo apedreaban a las personas y no es que todos tiraban piedras hacia el azar. Era un arte, era un trabajo. Y dice que le iban tirando desde abajo para que vaya cayendo y cuando caiga después le iban dando en la cabeza para que maten. Así lo apedrearon a Esteban. Y él estaba ahí. Dice que las ropas cayeron sobre los pies de un joven llamado Saulo. Ahora, ¿cómo Pablo puede decir olvidando lo que está atrás, prosigo hacia adelante? Entonces no significa que lo sacó de la memoria. ¿Por qué? Porque Pablo lo recuerda en distintos pasajes, todo lo que él fue. Recién leímos uno. Olvidando entonces no significa que lo sacó de la memoria, sino que lo recuerda permanentemente, pero el pasado no gravita en su presente. Él lo puede recordar de una manera distinta. Algo pasó en su vida, fue tan profundo su cambio, que para mirar su vida pasada ya no tiene poder sobre él. Los puede comentar sin que se alteren sus emociones. Él se convirtió a Cristo de verdad y él no oculta su pasado, ni trata de arreglarlo, porque no podemos arreglar el pasado. Ahora, ¿qué sucedió? Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. No es imposible esto. Esto sucede. La palabra de Dios nos habla de dos tipos de nacimiento. El nacimiento cuando venimos a la vida y el segundo lugar, el nacimiento espiritual. Un cristiano que dio su vida a Cristo es una nueva criatura y esta palabra criatura que aparece en Corintios a veces nosotros nos la confundimos porque en nuestro lenguaje la palabra criatura es un niño, pero la palabra ahí criatura significa una nueva creación. Por eso los bautisterios en la Edad Media eran octogonales, tenían 8 lados. ¿Por qué? Porque la figura, la imagen, los símbolos eran muy fuertes en ese tiempo. Y ellos decían que 7 lados eran los 7 días donde Dios creó al mundo. Pero el 8º día es aquella persona que decide dar su vida, entra por ahí y es una nueva criatura. Por eso si vas ahí a Pisa y más al costado está el bautisterio, son octogonales. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas. Y hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Pero también Pablo nos da esa clave en Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo. ¿Pero qué es? ¿El viejo yo se fue? No, lo tengo que crucificar. Porque el viejo yo va a traer a la memoria. El viejo yo cuando dormía Pablo, sin dudas me lo imagino que venía la imagen de Esteban. O esas familias que le habría hecho blasfemar. Pero él puede decir, olvidando que admite su pasado, no trata de arreglarlo, pero él vive con perspectiva. Él vive con perspectiva. Lo hemos aplicado mal, este texto. Dios nos da una nueva vida. No es un cambio superficial. Ahora, tal vez no nos hemos convertido a Cristo. Y quiero inquietarte en este punto. Porque tal vez no nos hemos convertido a Cristo. Dios viene para hacer nuevas todas las cosas. Si no, no entendemos la cruz, que Él muere para darnos vida. En esta vida debemos avanzar y crecer y mirar para adelante. Corrie ten Boom, la misionera, dice, Dios dice que tiró todo al fondo del mar, pero puso un cartel que dice, no volver a pescar. San Agustín dice que la amante lo vuelve a tentar. Y le dice, Agustín, soy yo. Pero él le responde, el tema es que yo ya no soy yo. Y le rechaza. Y Lutero era atormentado en sus sueños por pecados pasados. Y Satanás lo acusaba. Y dice que en una de esas noches se despertó y escribió el texto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y estas 3 historias que traje pueden ser la tuya y la mía.
Pero en los grandes momentos espirituales del paso de la Biblia, los hombres de Dios, cuando hacen este arrepentimiento, por eso cambian el nombre. Por eso Saulo pasó a ser Pablo. ¿Por qué? Porque ese cambio de vida significaba mucho. Y por eso muchos hombres de Dios en la Biblia cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque entregaron su vida a Él. Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay un segundo nacimiento. Y te pregunto, ¿ese fue tu segundo nacimiento? Pedro dice, siendo nacido de nuevo de un nacimiento incorruptible. El Señor entregó su vida por nosotros para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. Vimos, como dice en el texto, yo he venido para que tengan vida y la tengamos en abundancia. Por eso basta de parches, basta de muletas, basta de vidas enclencles. ¿Cuál es la clave que nos dice Pablo? Olvidando. Hay que cristianos que vivimos emparchados y algo está fallando en nuestra vida. Todo el tiempo nos tienen que andar empujando. Tal vez el pasado no es pasado, sino que es presente y nos tiene pausado. Aferrémonos a Cristo como debemos y que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Conversión es recibir a Cristo e ir de vuelta para el otro lado. Por eso el texto que está haciendo lema a nuestra iglesia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, es la esperanza de gloria. Debemos vivir este cristianismo poderoso y no raquítico, sino vigoroso. Cristianos, como decía Francisco de Asís, que no busque tanto ser yo bendecido ni ser servido, sino bendecir. Ahora, ¿cuál es la clave? Bueno, también el Señor la da en los evangelios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no nos enseñaron de esta segunda parte del texto, ¿no? Ama a tu prójimo, bien, pero como a ti mismo. Y acá no quiero hacer psicología barata de amarnos a nosotros mismos, no. De tener una correcta apropiación de lo que somos y de lo que valemos. Y tal vez puede ser que no nos valoramos a nosotros mismos o no nos vemos con la óptica que Dios nos ve, porque el pasado, lo que hemos hecho, no nos deja vernos de esta manera. Por eso es un tema para mí trascendental. ¿Por qué? Porque te puede estar pausando o puedes estar viviendo con peso. No estar corriendo con paciencia la carrera que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Termino con el segundo punto. En primer lugar, Él admite. Pero en segundo lugar, Él acciona. Mirá, recordemos el texto. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante. Pablo dice que solo hace una cosa, pero él la divide en dos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, admite su pasado con perspectiva celestial. Qué humildad la de Pablo, ¿no? Dice, hermanos. Él podría haberse puesto como apóstol, pero él dice, hermanos. Pero en segundo lugar, como que hace un descenso más aún en su humildad, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El apóstol Pablo, que tal vez podría haber dicho que creó iglesias, que discipuló, que llegó hasta los distintos puntos del país, él dice, yo todavía no lo alcancé. Mirá la humildad de Pablo. Él admite su pasado y vive con una perspectiva celestial. El pasado nos puede avergonzar. El pasado nos puede acusar, como dices en Zacarías. El pasado nos puede dejar averiados. En consejería, lo que aconsejan, y sin duda se me viene a la mente un caso que he hablado con una persona y después de hablar tanto tiempo, esa persona, y yo escuchándola, no podía más que dejarla que siga hablando y en un momento, cuando le pregunto, lo que me salió a decirle es, ¿hace cuánto había pasado esto? Y me dijo, hace 20 años. Y sin dudas el pasado lo había dejado averiado.
20 años que no pudo solucionar lo que le estaba pasando. 20 años de correr con peso, 20 años, diría yo, de estar pausado. El pasado nos puede avergonzar, acusar, dejarnos averiados y nos puede atascar, pero el corredor mira hacia adelante. Yo no podría hacer 2 cuadras seguidas mirando el espejito retrovisor, mirando para atrás. Debemos mirar para adelante. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que Él no solo admite su pasado, sino que acciona por el futuro con una perspectiva celestial. Extiende, me extiendo. ¿Qué es esto? Un verbo. Hay que hacer. Hay que hacer lo que está a nuestro alcance. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. La meta no viene sola. Hay que echar mano. Hay que orar. Hay que actuar. David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Y qué hizo? Tuvo que declarar, pedir perdón. Admite su pasado, pero acciona ante eso. El hijo pródigo cuando se va de su casa, admite su pasado, pero acciona. Acciona. Iré a mi casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y empezó a disfrutar. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar admite su pasado, pero acciona ante eso. ¿Cuál es la conclusión? Termino con la escena de la película del soldado Ryan, que me encanta. El comandante le dice al hombre rescatado, después de haber perdido a todos los demás para salvarte a vos, espero que tú sepas vivir conforme al sacrificio que yo he hecho por ti. Espero que tú sepas vivir conforme al sacrificio que yo he hecho por ti. Y esto es lo que nos dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos da la clave Pablo. Esta carrera es dura, nadie dijo que era sin sufrimiento. Con obstáculos, con caídas. Hay de todo, hay sufrimiento. Pero nunca nuestro sufrimiento será mayor al sufrimiento del Señor Jesús en la cruz que pagó por cada uno de nosotros. El autor a la epístola de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que nos puso en la carrera, tenemos que poner los ojos en Él, correr mirando hacia Él, que es el que nos va a hacer llegar a la meta. En Hechos 26 termina Pablo haciendo su defensa como hemos leído. Y él le dice 2 cosas a Agripa. En primer lugar, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Pero en segundo lugar, en el versículo 28, Agripa le dice, por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Y sabes, termino con esta es la respuesta de Pablo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo era libre a pesar de estar preso, injustamente. Seamos libres a pesar de nuestras cadenas, de las marcas que quedaron a través de las cadenas. Pablo era libre a pesar de estar preso. ¿Y cuál es la clave? Admite su pasado y acciona hacia adelante con una perspectiva celestial. Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Hermanos, que el pasado no nos atasque, sino que nos haga perseguir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que Dios lo bendiga.